Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y amigas, y gracias por aceptar esta invitación que hemos hecho de retomar esta formación bíblica que hemos tenido. Hemos solido tener los días lunes a las 7 de la noche. Recordamos los que han estado en esta experiencia que en un momento estuvimos trabajando el libro de Rafael Aguirre, La Mesa Compartida. Luego nos entramos al libro de Jesús, Aproximación Histórica, del padre José Pagola. Luego con el padre Quique abordaron con mucho fruto el catecismo de Félix Moracho. Bueno, es una formación que hemos nosotros en la parroquia tenido y queremos mantenerla porque nos ayuda a una mejor comprensión de nuestra fe. Si nosotros no entendemos nuestra fe, pues no la podremos conocer. Y si no la conocemos, no la podemos amar. Es muy sencillo. Uno solo ama lo que uno conoce. Y tú y yo pues no podemos contentarnos con lo que oímos, ¿no? En la predicación de alguna Eucaristía, un sacerdote que nos da una homilía muy interesante y como que nos quedamos solo con eso o con lo que leemos de pronto en algún documento que nos llega o lo que captamos en algún video de YouTube y ahí nos quedamos. No, yo creo que sí nos toca como cristianos responsables conocer mejor nuestra fe. Entonces, hoy yo quisiera con ustedes que retomáramos esa formación que los jesuitas pues llamamos curso bíblico y es a través de la Biblia o teniendo en cuenta la Biblia elementos que nos ayuden a una mejor comprensión de nuestra fe. Y estamos pues en el contexto de la Pascua que hoy iniciamos. Hoy es lunes 13 de abril, comenzamos el lunes de la octava de Pascua y a través de estos días y los días que siguen vamos a estar tú y yo ahondando desde nuestra fe en ese misterio de la resurrección de Jesús. Y vamos a estar nosotros leyendo todos los días, ¿no? La palabra divina y sobre todo en el Nuevo Testamento los evangelios y las cartas paulinas y los hechos de los apóstoles, que son textos del Nuevo Testamento. Y qué bueno que tú y yo tengamos una mejor comprensión de lo que esos textos nos quieren transmitir para que tú y yo podamos captar realmente la significación que esos textos tienen. Bueno, esa es como nuestra propuesta. Pero además, pues nuestra experiencia de conocer desde la fe lo que la Biblia nos quiere transmitir, pues es una experiencia que nos lleva no solamente a un conocimiento teórico, sino que debe llevarnos también a una transformación de nuestra vida, lo cual también es posible por la acción de Dios en nosotros. Por eso yo los invito a que antes de que iniciemos esta reflexión, podamos nosotros, tú y yo, invocar a este Dios de la vida que nos ayude realmente a que lo que tú y yo entendamos realmente logre a ti y a mí enamorarnos más de la persona de Jesús y que podamos tú y yo en nuestra vida cotidiana amar y seguir más a Jesucristo, porque esta experiencia de estudio no es un conocimiento teórico por el conocimiento teórico en sí mismo, sino es un medio, un instrumento, recordemos eso, para avivar en nosotros más una experiencia afectiva de encuentro con el Dios de la vida en Jesús de Nazaret. Entonces vamos a iniciar este momento de encuentro invocando la presencia de Dios en nosotros, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Todopoderoso, aquí estamos reiniciando esta experiencia de formación bíblica que nos ayude realmente a conocerte y amarte más. Danos no solamente el entendimiento para captar lo que eres tú en tu divinidad y en tu humanidad plenamente en Jesús, sino que también podamos afectivamente dejarnos por ti transformar, entregándote todo nuestro ser y tú resucitado en nosotros, haciéndonos más una imagen viva de Jesús en nuestra vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces yo quisiera pues comenzar esta formación hoy. La idea es que empecemos, ¿no? Y yo quisiera como plantear algunos puntos que yo creo que son relevantes para luego continuar desarrollándolos en las sesiones que van a seguir. La propuesta es que tengamos los días lunes, pues, como lo tenemos aquí en nuestra parroquia, los días lunes de 7 a 8 de la noche, un espacio de formación en estos temas bíblicos. Aquí pues vamos a demorarnos un poco menos porque el tema virtual pues realmente es un tema que es más exigente y yo sé que una cosa es estar físicamente presentes con todo el histrionismo que uno pueda tener como maestro o
o instructor con ustedes. Otra cosa es a través del medio virtual, que ya genera otra dinámica distinta. Entonces, lo que es una charla en vivo y en directo de 1 hora, que a veces puede irse muy rápido, pues ya por medios virtuales, yo creo que sí tenemos que hacerlo un poco más corto. Entonces, yo sí creo que en una media hora podríamos hoy trabajar el tema que tengo planteado para ustedes y más bien dejarnos como con el deseo grande de volvernos a encontrar inicialmente de hoy en 8 días, o sea, el próximo lunes, ya será el lunes 20 de abril. Bueno, primero yo quisiera que tú y yo pudiéramos plantearnos esta pregunta. La pregunta es, si es lo mismo hablar de religión cristiana a hablar de cristianismo. ¿Es lo mismo? Pues mira, yo quisiera empezar haciendo esa distinción. Una cosa es la religión cristiana y otra cosa es el cristianismo. La religión cristiana hace referencia a la institución con la cual queremos darle un mantenimiento, si ustedes quieren una continuidad, un mantener una experiencia religiosa. O sea, a través de una institucionalidad que se llama religión cristiana, queremos nosotros darle una continuidad a una experiencia de Dios. Otra cosa es el cristianismo. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque el cristianismo, como lo vamos a ir desarrollando en estas sesiones, hace referencia más a la humanidad misma. El cristianismo tiene que ver con una propuesta que tiene Dios para la humanidad como tal. Desde allí que podríamos decir que el cristianismo va más allá de cualquier religión, porque toda religión pretende una institución. El cristianismo pretende es una humanización. Y de allí que a cualquier persona, sin importar su procedencia ética o lingüística, o incluso sin importar sus raíces culturales y dentro de ella una institución religiosa, lo que a todo ser humano le interesa que es ser de verdad un ser humano. O sea, una humanización en sentido pleno. Entonces, primer punto que quiero con ustedes dejar como muy claro. El cristianismo tiene que ver con la humanidad como tal. Y de allí que a todo ser humano nos interese conocer más qué es lo que el cristianismo como tal propone. ¿Dónde encontramos nosotros la fuente de lo que es el cristianismo? Desde ahí sí tenemos que ir a la palabra divina, tenemos que ir a la palabra de Dios. Vamos a encontrar que en la palabra divina tenemos dos cuerpos literarios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo aquí pues yo asumo que tú ya tienes una idea de qué es el Antiguo Testamento y de qué es el Nuevo Testamento. Y voy a ser aquí un poquito escueto en lo que voy a decir y espero que ustedes me entiendan que lo que yo estoy usando en este lenguaje un poquito técnico a partir de los estudios de estos textos, espero que ustedes me entiendan de que de ninguna manera yo quiero ser, digamos, como un minimalista. No, yo quiero más bien como poder abordar el tema de una manera como más precisa en lo que estos textos como tal nos quieren comunicar. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, recordemos, es toda esa literatura que se escribió antes de Jesús, toda la literatura. Estamos hablando de unos 47 libros que tú puedes corroborar en tu propia Biblia, la edición que tú tengas, son 47 libros. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar toda la literatura que se escribió después de Jesús. Y cuando hablamos de después de Jesús, yo sí quiero resaltar que es después de Jesús. Es decir, cuando Jesús tuvo su vida pública, no hubo con Jesús un reportero inmediatamente tomando nota de lo que él decía o hacía y transmitiéndolo casi que en vivo y en directo. No, eso no pasó. No, lo que encontramos en el Nuevo Testamento como escritos del Nuevo Testamento son escritos hechos después de Jesús y es bastante después de Jesús. Solo como por tener un dato, solo como para que luego podamos seguirlo retomando, el primer texto que se escribe en el Nuevo Testamento es un texto de San Pablo apóstol. Y es la primera carta a los tesalonicenses. Y los que se dedican a estudiar con seriedad, mirando su forma literaria, el origen a nivel histórico de ese texto, lo ubican aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de 21 años después de la muerte y resurrección del Señor. Entonces estamos hablando de bastante después de Jesús.
21 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Bueno, creo que es un buen importante. La pregunta que ahora quiero que tú y yo abordemos es, ¿de qué habla el Nuevo Testamento? ¿De qué es lo que tratan esos textos del Nuevo Testamento? Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar los 4 evangelios que tú y yo pues, hemos muchas veces oído en la predicación o en la lectura que se hace en la Santa Misa, los 4 evangelios canónicos, el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos las cartas atribuidas a San Pablo apóstol, encontramos las cartas católicas, que son atribuidas a distintos apóstoles, ¿no? Ahí está Pedro, está Santiago, están las cartas de Juan, y también tenemos el libro final que es el Apocalipsis. O sea, son 27 textos que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero ¿de qué hablan esos textos? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. Y hay un primer error que yo quiero con ustedes precisar para que nos quede claro. El error es creer que esos textos nos hablan de biografías de Jesús. Hay que diferenciar eso muy bien. Una cosa es una biografía y otra cosa es lo que esos textos nos quieren comunicar. Tú y yo cogemos los evangelios, los 4 que conocemos, y cuando uno lo lee, uno puede tener la tentación de caer en el error de creer que los evangelios nos cuentan una biografía de Jesús. No, los evangelios, al igual que los documentos otros o las cartas que encontramos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, lo que aparece después en las cartas de Pablo y los apóstoles, no pretenden contarnos una biografía de Jesús. No, esa no es su finalidad, no. Ellos lo que nos pretenden comunicar, tanto en los evangelios como en los demás textos del Nuevo Testamento, es qué significa la persona de Jesús. ¿Cuál es la significación que Jesús tiene para la comunidad cristiana primitiva que está viviendo, y ahí sí diríamos claramente esto, intensamente la resurrección del Señor? ¿Cuál es el significado? Entonces, una cosa es contar una biografía y otra cosa es comunicar qué significa para mí esta persona en particular. Entonces, ese es el punto importante que yo quiero que ustedes y yo ahondemos. ¿Qué significa la persona de Jesús? Y eso es lo que en los evangelios y en los textos del Nuevo Testamento nos quieren comunicar quienes escribieron esos textos que están allá. Entonces, quedemos claros sobre eso. La pregunta que yo planteé ahorita es ¿qué es el cristianismo? Diferenciándolo de lo que es la religión cristiana. Y el cristianismo lo vamos a entender en la medida que tú y yo captemos qué significa la persona de Jesús en estas comunidades cristianas primitivas que fueron compilando o escribiendo lo que tú y yo tenemos en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos que ahondar un poco más. Cuando tú y yo tomamos los evangelios, ahí encontramos nosotros unos principios, unos elementos de doctrina, unos dichos de Jesús, unas acciones de Jesús. Yo quiero de una vez decirles a ustedes que el cristianismo no es ni esas acciones ni esos dichos de Jesús. Es más, si tú y yo miramos con calma estos evangelios, lo que aparece como doctrina de Jesús es muy poquito. Realmente es algo muy simple. Si uno lo va a mirar es muy pequeño. Entonces no podemos llegar como confundir esos elementos de doctrina y esas acciones de Jesús con lo que es propiamente el cristianismo. Tenemos que ir un poco más, ¿no? Quiero volver sobre esa pregunta que ahorita les decía a ustedes. ¿Qué es lo que esos textos nos quieren comunicar? ¿Qué significa la persona de Jesús? ¿Cuál es la significación de Jesús? Y sobre todo, ¿cómo es esa significación de Jesús en la comunidad cristiana primitiva que pone por escrito lo que tú y yo conocemos como los evangelios y los textos del Nuevo Testamento? Bueno, ¿qué tipo de escritos son los evangelios? Ese ya vamos a entrar como más en materia. Uno solo sabe lo que son las cosas cuando uno las ve hacer. Uno sabe qué son las cosas cuando uno las ve hacer. Entonces, para que tú y yo podamos entender qué tipo de escritos son los evangelios, pues nos toca entender un poco cómo fue que se hicieron. Permítame este sencillo ejemplo, ¿no?
sobre todo creo que para los que somos de estas tierras, ¿no? Viene muy bien este ejemplo, pero los que son extranjeros mucho más. ¿Qué es la arepa? Tú y yo comemos la arepa todos los días y nos encanta la arepa. Y tú y yo podemos decir que sabemos qué es la arepa, pero créanme que tú y yo entenderemos mucho mejor qué es la arepa cuando vemos cómo se hace la arepa. Desde que se cosecha el maíz, desde que se le limpia la mazorca del maíz, el afrecho, cuando se le desgrana, en el caso nuestro, se despelleja con cal, cuando ese grano de maíz es molido y luego es amasado, y en el caso nuestro se le hicieron esas delicias tan ricas de chicharroncito y cerdito, y luego cuando se asan esas arepas, cuando vemos cómo se hace, entendemos qué es realmente una arepa, además de poderla ver en físico y disfrutarla cuando la comemos. Pues igual pasa cuando hablamos nosotros de los evangelios. Si tú y yo vemos cómo se hacen los evangelios, podremos entender mucho más qué son. Y estos evangelios, en la manera como se hacen, están expresando un algo, de lo cual el evangelio es expresión de ese algo. Hay un principio que también me parece bueno con usted recordar hoy, y es que ningún texto de la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, cuando nos narra un algo, ese algo que nos narra no aconteció inmediatamente antes de que se ponga por escrito. Ya ahorita lo decía, en el caso de Jesús, todos los textos del Nuevo Testamento son muy después de la misma vida pública de Jesús. Y cuando acá encontramos nosotros en los Evangelios y el Nuevo Testamento sus demás textos y nos están contando algo, eso que nos están contando ha pasado mucho tiempo antes de lo que es narrado. Entonces la intención que tiene tanto el evangelista, ya sea Marcos, sea Mateo, sea Lucas o sea Juan, o el autor sagrado en el caso de las cartas de Pablo, o en el caso de las cartas apostólicas, o en el caso del Apocalipsis de Juan, o Hechos de los Apóstoles, la preocupación no es tanto contarnos ese algo tal como aconteció unos, yo diría, muy buenos años atrás ocurrido, sino nos quiere comunicar, vuelvo a decir, una significación. ¿Qué significado tiene para ellos ese algo? Y déjenme decirles que ese algo que los evangelios están comunicando es el cristianismo como tal, que está viviendo la comunidad cristiana primitiva y que después, y mucho después, ha sido puesto por escrito. Volvamos al tema de los evangelios, solo como para poder ilustrar esto. El primer evangelio que se escribe es Marcos, año 70. Jesús muere y resucita en el año 30. Han pasado 40 años después de que Jesús murió y resucitó. En el evangelio que sigue, que es el de Mateo, se escribe hacia el año 80. Han pasado 50 años. El evangelio que se escribe después es el de Lucas, se escribe hacia el año 90. Han pasado ya 60 años. El cuarto evangelio, que es el de Juan, se escribe hacia el año 100 después de Cristo, es decir, han pasado casi 70 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, esto nos pone a pensar, ¿no?, que la preocupación primera de estos autores, ¿no?, y estamos hablando de una cultura que es una cultura no de leer y escribir como puede ser la tuya y la mía, es una cultura donde lo que importaba era la tradición oral. Lo que les interesa no es tanto contar con fidedignidad una secuencia de hechos que puedan ser narrados cual periodista, siendo muy fidedigno a los hechos como tal. Si lo que quieres contarnos es una significación. Quiere contarnos qué significa para ellos, vuelvo a repetir, la persona de Jesús como tal. Bueno, entonces yo quisiera enfatizar eso. Ese algo que quieren comunicar los evangelios y el Nuevo Testamento es qué significa la persona de Jesús. Hay otro punto importante con ustedes que vale la pena precisar, y es que lo que los evangelios nos cuentan de la persona de Jesús en cuanto a dichos y acciones está recogido en lo que es su vida pública. Es más, cuando se mira con calma, lo que ellos nos narran, nos están narrando lo que Jesús en su vida pública pudo decir o hacer, y eso aconteció entre el año 27 y el año 30 de la
de la era cristiana. Año 27, año 30, o sea, 3 años. O sea, si tú y yo miramos con mucha seriedad, es muy poco lo que puede decirse de Jesús antes de esos 3 años. Incluso, pues, toda la vida oculta, pues, que se menciona así, es oculta porque no se sabe qué pasó en esa edad, ¿cierto? Sí, incluso, si tú y yo podemos ir un poquito más, ¿no? Incluso es una cosa interesante para analizar con ustedes, ¿no? Toda la tradición bíblica, ¿no? Cuando hablamos de la persona de Jesús, por ejemplo, que es un punto interesante para poderlo comentar y poderlo como estudiar con más calma, cuando hablamos de la significación, que es lo que yo quiero con ustedes ahondar, ¿qué significa la persona de Jesús? Por ejemplo, lo que es el lugar de nacimiento de Jesús. Cuando se miran los evangelios, ellos mencionan en varios momentos que a Jesús se le llamaba el Nazareno, que Jesús venía de Nazaret, ¿cierto? Es muy posible que Jesús haya nacido en Nazaret, es muy posible. La pregunta es, ¿por qué en el Evangelio de Lucas se pone a Jesús a nacer en Belén? Porque quiere dar una significación, quiere dar a significar algo conforme a toda la tradición del Antiguo Testamento, en la cual se decía que el Mesías tenía que venir de Belén, Belén de Éfrata. Entonces la preocupación allí, más que dar un dato histórico en cuanto que haya acontecido de carácter descriptivo y que puede ser corroborado en fuentes contemporáneas, es comunicar una significación, ¿sí? Por ejemplo, una cosa interesante, o sea, si Jesús hubiese nacido en Betsaida o en Betfagé o en Jerusalén, pues realmente eso en qué cambia el hecho mismo de la persona de Jesús en cuanto que haya nacido. No cambia nada, él nació, punto. Que nació en Belén, que nació en Nazaret, que nació en Jerusalén, que nació en Betsaida, eso realmente no cambia. Lo que sí importa es la significación que se quiere comunicar que está allá. Te repito, lo que quieren comunicar los textos es qué significa la persona de Jesús. Bien, yo con todo esto, ¿qué les quiero decir a ustedes? Si los evangelios se escriben en los años 70 en el caso de Marcos, 80 en el caso de Mateo, 90 en el caso de Lucas, 100 en el caso de San Juan, tenemos que preguntarnos nosotros qué fue lo que pasó en la comunidad cristiana primitiva que se formó después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué pasó en esa comunidad cristiana primitiva? ¿Qué pasó en los años 30? ¿Qué pasó en los años 40? ¿Qué pasó en los años 50? ¿Qué pasó en los años 60? ¿Qué pasó en los años 70? ¿Qué pasó en los 80? ¿Qué pasó en los 90? ¿Qué era lo que estaba pasando? O sea, eso es muy importante que tú y yo nos le preguntemos porque esa significación es la que se va a plasmar en el texto escrito. Mira, ya hay otro punto que es muy importante que tú y yo siempre tengamos presente y eso es un principio hermenéutico. Cuando se escribe lo que se escribe, se está escribiendo, aunque se hable de hechos del pasado, se está escribiendo desde la comprensión que se tiene en el momento en que se escribe. A ver, un ejemplo. Cuando Gabriel García Márquez escribió esa bellísima obra literaria acerca de General en su laberinto, acerca del general Bolívar, aunque se trate de narrar los hechos que pasó con Simón Bolívar durante su vida como prócer de la independencia, ahí se está reflejando la mentalidad del autor de la época que está escribiendo. Aunque se narren hechos del siglo XVIII y siglo XIX, se está escribiendo de la mentalidad de un autor como Gabriel García Márquez, que está escribiendo en la segunda mitad del siglo XX. O sea, uno está colocando su mentalidad presente en los hechos que uno lee del pasado. Si tú un día te da por escribir tus memorias, qué cosa tan interesante, ¿no? Cuando uno hacia los 60, 70, le da uno por escribir sus memorias y uno quiere contar lo que ha sido uno su vida, desde que uno tiene memoria, desde su más tierna infancia hasta el momento presente, ustedes están escribiendo no tanto lo que pasó hace 40, 50, 60 o 70 años, sino lo que está pasando ahorita en tu vida y tú lo estás recogiendo en lo que tú narras de lo que pasó hace 60, 70, 80, 20, 30, 40 años. O sea, cuando uno escribe, uno está escribiendo desde el momento actual y uno está reflejando en el momento actual lo que uno vive, lo que uno siente, lo que uno piensa, cuando uno está recogiendo hechos de hace 20, 30, 50, 60 años. Entonces, eso me parece muy importante que tú y yo lo tengamos presente. Pero cuando se escriben los evangelios, repito, Marcos en el año 70,
Mateo año 80, Lucas año 90, San Juan año 100. Se está reflejando esa época en concreto, lo que está la comunidad cristiana en ese momento viviendo, y eso es lo que plasma por escrito en ese evangelio que aparece allí, aunque se esté haciendo alusión a hechos o dichos de Jesús que acontecieron en el caso de Juan 70 años antes, o en el caso de Lucas 60 años antes, o en el caso de Mateo 50 años antes, o en el caso de Marcos 40 años antes. Entonces creo que es un punto importante que tú y yo tenemos que mirar. Bueno, y yo creo que aquí tenemos que quitarnos esa idea que podemos tú y yo tener de que los evangelios se escribieron inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús. No, eso no pasó así. Pasaron buenos años. Y como ya dije, en el texto del Nuevo Testamento de San Pablo, año 51, y ustedes cuando leen carta a los tesalonicenses, ahí no nos está contando la historia de Jesús, nos está contando cómo Pablo va comprendiendo quién es la persona de Jesús en su significación aplicado en los problemas que esa carta quiere resolver pastoralmente. Bueno, muy bien. Para que andemos un poquito más en esto de los evangelios y podamos tú y yo como captar más que lo que está allí expresándose en la significación de Jesús, permítanme ustedes esta distinción. ¿Es lo mismo hablar de una persona analfabeta, de una persona iletrada? Es una buena pregunta. Analfabeta es aquel que ni sabe leer ni escribir. Una persona iletrada hace referencia a otra cosa distinta. Conocemos profesionales, ingenieros, médicos, administradores, que no son capaces de escribir una carta, que nunca han escrito un libro, que nunca han pensado un problema y lo han elaborado de una manera sistemática a través de un texto escrito. Entonces, ser iletrado no es lo mismo que ser analfabeta. Analfabeta no sabe leer ni escribir. Un iletrado es una persona que todavía no tiene la capacidad de comprender algo y poderlo expresar, poderlo comunicar de una manera articulada y, si ustedes quieren, comprensiva con H intercalada. Bueno, si tú y yo miramos qué es una persona letrada, es una persona que tiene la capacidad de concebir algo en su cabeza y ponerlo por escrito. Permítanme otra vez citar a Gabriel García Márquez, ¿cierto? Es un gran literato, premio Nobel de Literatura, es una persona letrada, que sabe comprender un problema y lo pone por escrito. Y tú y yo nos encanta leer columnistas de opinión, gente sopesada que es capaz de comprender un problema, de verlo en sus distintas facetas y de comunicarlo. Y encontramos personas que saben leer y escribir, ingenieros, médicos, administradores, economistas, también, ¿por qué no?, teólogos, filósofos, ¿no?, etcétera. Pero a veces nos puede costar el poder comprender un problema y poderlo comunicar. Cuando tú y yo miramos los evangelios, encontramos que son obra de personas letradas. O sea, personas que han tenido la capacidad de comprender un problema y ponerlo por escrito y comunicarlo. ¿Cuál es el problema? Es qué significa la persona de Jesús. Y qué pena si tú y yo miramos desde lo que los evangelios presentan, la misma persona de Jesús, los mismos apóstoles, pues eran posiblemente personas que no eran letradas. O sea, vivían en el día a día de la vida. Muy posiblemente los apóstoles con Jesús, de pronto exceptuando Juan, evangelista, por lo que medio se sabe de él, pero todos los demás de pronto eran analfabetos, ni leían ni escribían. Entonces ellos no eran personas letradas, no eran personas ni siquiera alfabetas, no lo eran. Bueno, entonces los evangelios es obra de personas letradas. Y cuando se escribe, vuelvo a repetir, los evangelios, empezando por el evangelio de Marcos, ya hay en ese momento una comprensión sobre la persona de Jesús y para eso tuvo que pasar un tiempo. En el caso de Marcos, ya dije, es que en el año 70 han pasado ya 40 años desde la muerte y resurrección de Jesús. Ya dije yo que el primer autor sagrado es San Pablo, con la primera carta a los tesalonicenses. Las cartas que son propiamente de San Pablo
se escriben entre los años 50 y 60. Y ahí encontramos nosotros una gran comprensión de lo que es la persona de Jesús. ¿Quién es la persona de Jesús? Es lo que San Pablo pone en sus cartas. Para algunos autores, y es muy bueno tú y yo, que lo podamos luego, ¿por qué no profundizar más? San Pablo es de las personas que mejor ha comprendido qué es el cristianismo. No quiere decir eso que lo que él haya dicho sea todo lo que se puede decir del cristianismo. No, que de hecho la reflexión teológica y el magisterio de la Iglesia ha sido muy rico, la historia humana ha seguido y ha habido un intento de seguir ahondando acerca de quién es la persona de Jesús, y encontramos unos textos realmente preciosos que nos ayudan a ahondar mucho más sobre la persona de Jesús. Una de ellas, yo creo que es lo que el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, sobre la persona de Jesús de Nazaret, esos 3 volúmenes maravillosos que vale la pena siempre leer porque son de una gran riqueza. Pero Pablo, ¿no?, entre los primeros cristianos letrados, es de los que logra en su conjunto una de las mejores comprensiones del cristianismo. Incluso para algunos teólogos bastante serios, dicen que incluso que la visión de conjunto que tiene Pablo hace que el cristianismo incluso es mucho más compleja, más multifacética y más capaz de abrir horizontes, incluso que todo lo que se ha logrado con el Concilio Vaticano II, que ustedes saben que es un concilio que se hizo entre los años 62 y 65, una preocupación muy grande a nivel tanto de constituciones dogmáticas como pastorales, de poner al día la Iglesia cristiana católica en el mundo contemporáneo. Entonces, estamos hablando de cosas bastante fuertes, que Pablo llegue a ser en su comprensión de quién es la persona de Jesús, una persona que capta de una manera en su conjunto, ricamente, capta quién es la persona de Jesús. ¿Qué pasó antes de que se escribieran los evangelios? Y ya con esto ya voy dando como el punto final de esta reflexión para que nos quede como las ganas de meternos a fondo en la próxima sesión sobre este tema. ¿Qué fue lo que pasó antes de que se escribieran los evangelios? Eso, ¿qué pasó? Es la esencia del cristianismo, que es lo que tú y yo podamos entenderlo y podamos entenderlo en el contexto de la Pascua y la celebración de la resurrección del Señor. Quisiera yo hacer énfasis de que aún hoy sigue siendo fatal para nosotros el que no hayamos aún comprendido o descifrado el carácter simbólico del lenguaje en que se escribe la Biblia en su conjunto, pero especialmente el Nuevo Testamento. Es un punto que también yo quiero que te quede muy claro, y es que el Nuevo Testamento y los Evangelios escriben un lenguaje que es simbólico y que tú y yo tenemos que aprender a descifrar para que no hagamos del lenguaje en su forma como se expresa la verdad misma. Eso es fatal, porque terminamos tú y yo literalizando el mensaje de la persona de Jesús. ¿Qué significa la persona de Jesús? Terminamos literalizándolo a partir de la forma simbólica como se comunica y terminamos tú y yo empobreciéndolo tremendamente. Permítame, por ejemplo, esta referencia. Si tú miras, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, cuando se nos narra allí en Marcos la curación del ciego Bartimeo, es una descripción preciosa, ¿no? Que él está allí en Jericó, va pasando Jesús y le empieza a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Los discípulos le dicen: cállate, no molestes al maestro. Bartimeo sigue gritando con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús como que escucha, ¿no? En medio de todo ese murmullo de la gente, el grito de Bartimeo se acerca: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, haz que yo vea. Jesús le hace que vea y este amigo se vuelve discípulo de Jesús. Eso es lo que nos cuenta el relato de la sanación de Bartimeo en Marcos. Pero si tú y yo lo literalizamos y reducimos ese relato a un hecho biográfico, lo empobrecemos tremendamente. Tenemos que preguntarnos qué es lo que el autor sagrado, cuando hace ese relato, quiso comunicarnos. Y lo que nos quiso comunicar no es ese hecho tal como está allí narrado.
lo que nos quiso comunicar es una significación de la persona de Jesús. Es que yo creo que ese punto, si nos va quedando eso claro hoy, yo me sentiré muy satisfecho. Lo que comunica es qué significa la persona de Jesús. Entonces nosotros no podemos realmente reducir el texto escrito en su forma simbólica, reducirlo a la verdad. Tenemos que captar lo que quiere expresar esa forma simbólica. Ahí tenemos que preguntarnos tú y yo es, ¿qué es lo que está promoviendo el texto de los evangelios o el texto del Nuevo Testamento en cualquiera de sus versiones? Lo que está es promoviendo algo. ¿Y qué es lo que está promoviendo algo? ¿Qué es lo que está promoviendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cierto? O sea, ¿para qué se narró este hecho en particular y todo lo otro que tú y yo encontramos en los evangelios? Siempre se quiere promover algo y algo que es apasionadamente en esa comunidad cristiana que pone por escrito esos textos que tú y yo leemos y meditamos, ¿cierto? ¿Para qué se narró? Algo que realmente nos ha empobrecido mucho nuestra comprensión del cristianismo es tomar, por ejemplo, este relato de la sanación del ciego Bartimeo como una narración de milagros. Y hemos creído que esos milagros se narran es para pedirle a Dios milagros. Eso sí nos ha empobrecido tremendamente. Créanme que para eso no se escribieron. No se escribieron para pedir milagros, no. A través de ese hecho, donde se nos narra un milagro, nos quiere comunicar una significación de la persona de Jesús. Algo que llama la atención, cuando tú y yo miramos el cristianismo comparado con lo que es el Islam y el judaísmo, siendo el Islam y el judaísmo religiones que están emparentadas con nosotros por tener a Abraham como un padre común, algo que llama la atención en el Islam y el judaísmo es que ellos en sus plegarias, en sus oraciones, no están pidiendo cosas. Es una cosa interesante. En cambio, en el cristianismo nos hemos quedado tú y yo en pedir cosas. ¿No les parece a ustedes relevante que si lo central del cristianismo es identificarnos con la persona de Jesús, y si miramos lo que Jesús nos muestra, esa comprensión de lo que significa la persona de Jesús, Él no se la pasa pidiendo milagros, sino Él se la pasa haciendo milagros, ¿no sería más bien esa la idea por la cual tú y yo tendríamos que orientarnos? En vez de estar pidiendo a Dios que nos haga el milagro y nos dé cosas, más bien que tú y yo como Jesús nos hagamos hacedores de milagros. Allá la cosa ya es un poco distinta, ¿no? Y de pronto hemos hecho de nosotros, de nuestra fe cristiana, católica, cristiana, ¿no? Un modo de pedir y pedir y pedir y recibir, recibir y recibir, cuando en Jesús eso no es lo que aparece en su vida, en lo que los cristianos primitivos, después de la resurrección de Cristo, entendieron que era la persona de Jesús. O sea, Jesús, Él no pide milagros. Jesús hace los milagros. Por ahí hay algo que es muy interesante que yo tenemos que mirar. Entonces yo voy terminando pues con esta pregunta y con esto vamos a terminar de verdad para dar espacio a que anoche nos encontremos de nuevo, ojalá con más ganas, tú y yo, para entender esto. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? Si ustedes son curiosos, hay Biblias muy bien logradas. Bueno, ustedes pueden manejar la Biblia que quieran y qué bueno que en eso que vamos hablando, tengan ustedes en su mano la palabra de Dios porque va a ser nuestra referencia básica. No es como el médico debe tener siempre su estetoscopio consigo o el ingeniero su regla de cálculo, ¿no? El estudiante de la Biblia debe tener la Biblia ahí en la mano. Bueno, hay una Biblia que es muy bien lograda, que es la Biblia de Jerusalén. Y esa Biblia al final presenta lo que se llama un cuadro cronológico, pero muy bien logrado, que trae 3 columnas. Trae primero lo que nos narra la palabra divina. Una segunda columna nos trae lo que acontece a nivel de la historia universal. Y tercero, la tercera columna, lo que hace un estudio muy serio de lo que llamamos una historia crítica, ¿no? En el Antiguo Testamento, tanto del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de lo que es la iglesia cristiana primitiva. Entonces, si ustedes miran con atención ese cuadro cronológico, vamos a encontrar esta Biblia muy seria que ellos ubican
la muerte y resurrección de Cristo en el año 30. Ese va a ser nosotros un patrón clave. Luego podemos explicar un poco el tema, pero si Jesús murió de 33 años, como se dice, ¿por qué muere en el año 30? Bueno, es un tema que luego podremos ahondar con más calma. Pero partamos de ese hecho. Jesús muere y resucita en el año 30. Partamos de allá. La vida pública de Jesús, en lo que se conoce, va del año 27 al año 30. Después de la muerte y resurrección de Jesús pasa algo. ¿Qué es lo que pasa en ese algo? Acontece en una comunidad cristiana que empieza a entender qué es la persona de Jesús, entiende qué significa la persona de Jesús, y ese entendimiento de la persona de Jesús se traduce en un modo de vivir, en un modo de ser. Entonces tú y yo, para que podamos entender lo que los evangelios ponen por escrito, que ya dije, es poner por escrito qué significa la persona de Jesús para unas comunidades muy concretas que están viviendo lo que entienden ellos significa la persona de Jesús, pues nos toca a ti y a mí entender un poco qué fue lo que pasó después de la muerte de Jesús. Te vamos a hacer un camino que yo creo que nos va a ayudar mucho a ti y a mí a entender más eso. ¿Qué significa la persona de Jesús en las comunidades cristianas primitivas que van a plasmar esa comprensión en los textos que llamamos evangelios y en los textos que llamamos los demás libros del Nuevo Testamento? Entonces vamos a hacer ese recorrido desde la muerte y resurrección de Cristo, año 30, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esas comunidades cristianas primitivas para llegar a una comprensión de la fe en Cristo vivo y resucitado? Ese es el camino que tú y yo vamos a hacer. Desde la muerte de Jesús y resurrección, año 30, hasta el momento en que haya una comunidad cristiana que profesa una fe en Cristo vivo y resucitado. Entonces, ese caminar que tomó años es lo que nos permitirá entender a ti y a mí qué es el cristianismo. Entender la significación que ellos captaron de la persona de Jesús, significación que pudieron ellos plasmar en los textos que tenemos en los evangelios y Nuevo Testamento. Y si tú y yo logramos entender eso, vamos a entender muy bellamente en este tiempo de Pascua en que estamos, que es tan significativo para nuestra fe cristiana, pues qué es lo que se nos quiere comunicar cuando en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas se nos habla de Jesús vivo y resucitado. ¿Qué es lo que se nos quiere decir? Y ya entra, les voy diciendo a ustedes, y yo sé que no se me van a escandalizar, por ejemplo, como hoy o como ayer, que hemos leído en los evangelios, que Jesús se aparece a las mujeres, o María Magdalena, o a los apóstoles, pues ya por lo que les dije a ustedes es un lenguaje simbólico que quiere comunicar una experiencia que capta qué significación tiene Jesús para esa comunidad cristiana primitiva, que pone por escrito esa experiencia en un lenguaje simbólico que tú y yo no podemos literalizar, tomarlo en su forma simbólica como si fuera la verdad como tal, sino ir a captar cuál es la significación que se quiere comunicar allí. Ese es el punto que yo quisiera terminar. Bueno, entonces muy bien, entonces si tú y yo captamos bien qué fue lo que pasó entre la muerte de Jesús año 30, muerte y resurrección de Jesús año 30, y qué fue lo que pasó ya en la comprensión de Jesús como nuestro Salvador, es decir, la fe en Cristo vivo y resucitado como nuestro Salvador, vamos a entender qué es el cristianismo y vamos a poder entender qué es lo que en su significación quisieron los autores sagrados plasmar en los textos que conocemos como evangelios y los textos del Nuevo Testamento. Entonces, si queremos vamos a dejar acá, ¿no? Para que podamos como este tema poderlo digerir, ¿no? Poderlo como reflexionar con más calma. Entonces, como recapitulando, lo que yo quiero decirle a ustedes son como ideas fuertes. Primero, diferenciemos cristianismo de religión cristiana. Religión cristiana es la institución como tal, cristianismo es algo que refiere a la humanidad como tal. Segundo, la fuente para captar qué es el cristianismo lo encontramos en la revelación que se ha puesto por escrito en el Nuevo Testamento.
Tercero, que los evangelios y los textos del Nuevo Testamento no comunican una biografía de Jesús, sino comunican una significación de qué es o de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús a nivel de una significación para una comunidad cristiana que vive un itinerario de fe desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la comprensión de lo que es la persona de Jesús, que lo ponen por escrito en los textos que tú y yo leemos en los evangelios y que leemos en los demás documentos o libros del Nuevo Testamento? Y que nos interesa profundamente, tú y yo, no confundir la forma simbólica en la cual se escriben estos textos con la verdad que quieren transmitir, sino que tenemos que ir a la significación que quieren transmitir para que tú y yo de verdad lleguemos a la verdad que está allí en el fondo comunicándose. Y por eso es importante hacer ese recorrido entre lo que acontece en la muerte y resurrección de Jesús, año 30 después de Cristo, hasta lo que es la comprensión de Jesús como Salvador, es decir, la fe en Cristo vivo y resucitado. Vamos a quedarnos allí. Si quieres y te puede ayudar, pues yo te animo, qué bonito, de verdad, si te quieres, te puede ayudar de esta parte, ¿por qué no te miras como una tareita, si quieres, para de hoy en 8 días? ¿Por qué no te miras, léete tú el primer evangelio, que es el de Marcos, ese es que en el año 70, primer evangelio que se escribe. Léete los relatos de resurrección. No creo que sea una tarea muy larga, ¿cierto? Que no, está cortica. No, eso lo vas a leer tú en 10 minutos, se lo lees. Léete los relatos de resurrección, ¿cierto? Que aparecen en Marcos, el primer evangelio. Léetelos. A ver, ¿y por qué no los comparas solo por una cuestión tuya de interés intelectual tuyo? A ver cómo narran los relatos de resurrección el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. A ver, ¿qué vas viendo tú de común y qué vas viendo de diferente? Haz esa pregunta, a ver. Pero repito, no te quedes en el lenguaje simbólico como allí está narrado, porque todo es un simbolismo, sino trata de preguntarte un poco, bueno, ¿qué significación de la persona de Jesús quiere comunicarme el Evangelio de Marcos? ¿Qué significación acerca de la persona de Jesús me está comunicando el Evangelio de Mateo? ¿Qué significación de la persona de Jesús me está comunicando a mí el Evangelio de Lucas? ¿Qué significación de la persona de Jesús me está comunicando el Evangelio de Juan? Pregúntate eso, no te quedes en la forma. Mira y pregúntate, haz esta pregunta, ¿qué significación me está comunicando este autor sagrado sobre la persona de Jesús? Vamos a dejar esa tareita para de 8 días y estoy seguro que vamos a poder entender cosas muy interesantes tú y yo acerca de esos textos del Nuevo Testamento. Bueno, muy buena noche para todos ustedes, espero no haberlos cansado mucho, que esto como que nos abra el entendimiento y nos ayude sobre todo a enamorarnos más de la persona de Jesús, que es lo que nos interesa, amar y seguir a Jesús en nuestra vida cotidiana. Buenas noches para todos ustedes, entonces nos veremos el próximo lunes a la misma hora, 7 de la noche, para continuar con esta reflexión. Muchas bendiciones para todos.